Y no sé si alguien tiene alguna duda sobre la tarea, me pueden decir también. Sobre lo de recursividad no es necesario porque todavía no lo hemos visto. Si alguien sabe hacerlo, lo puede hacer, pero sí, pero no es necesario porque todavía no hemos llegado a eso. Entonces, por último quedó hacer el ejemplo, creo yo, que era de recibir esto de que a través de un algoritmo íbamos a hacer el programa. Entonces, si se recuerdan, este era el algoritmo el que tengo acá. Si no logran ver algo o algo así, me dicen también. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es tener las entradas. Entonces, por el momento lo voy a poner con variables. Bueno, vamos a dejarlo por el momento acá porque, pero la idea es que vamos a pedir los datos y vamos a ver, qué es lo primero que nos pide acá. Y luego tenemos que comprobar si m es mayor que n. Entonces, mm, no sé hasta dónde lograron ver. No sé si alguien me escribe qué fue el último que se vio porque se me fue el internet. Mm, entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, estábamos aquí. Entonces, bien esto. Entonces, aquí deberíamos de pedir la entrada de M y de N.
Entonces ahora deberíamos de realizar la comparación. Era lo que está en la presentación, ok. Si alguien tiene una duda de lo que voy haciendo, también me pueden decir. Sí. ¿Alguno tiene duda de lo que hice? No sé, me quieren preguntar o algo. Bueno, lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, si se recuerdan un poquito de la simbología, bueno, entonces, si se recuerdan un poquito de la simbología, este símbolo que está acá, no sé si, este que está acá, nos sirve para pedir entradas. Entonces ahí nos está pidiendo la entrada de M y la entrada de N. Luego tenemos que verificar si M es mayor a N y si lo es, entonces los datos son incorrectos y debería determinarse ahí, ¿verdad? El programa. Ahora de lo contrario, deberíamos de imprimir. ¿Se recuerdan esta cosa que parece bala? Era para mostrar los datos. Entonces deberíamos de imprimir M y luego esto es una asignación. Entonces a N le vamos a dar el nuevo valor que es M más 1. Entonces luego tenemos que seguir revisando. Creo que me falta hacer. Luego revisamos que si M es mayor a N, se debería terminar. Esa es la condición al contrario para que no se termine, sino que solo se... No es una nana que dejaba todo sucio y todo sobre La pregunta, eso solo es un ejemplo para explicarles que si usamos un algoritmo, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros sepamos qué es lo que vamos a programar. ¿Sí? Entonces solo
Solo es para mostrarles que si tenemos los símbolos y vamos viendo esto, entonces nos va a ser un poquito más fácil. ¿Sí? Solo para eso. Bueno, ahora vamos a ver lo de la clase de hoy, que sería que vamos a ver variables. Entonces, em, compartir pantalla. Entonces lo que vamos a ver son los dos ámbitos que existen en las variables. Entonces, en las variables, los dos ámbitos que existen son el ámbito global y el ámbito local. Entonces, estos dos tipos de Ya, variables, hombre. lo que nos permite es que en el ámbito global las podemos usar en varios métodos y en el ámbito local la podemos utilizar solo en el mismo método. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá. Ejemplo. Entonces, la diferencia entre estas variables es que si yo creo aquí una variable, tengo que crear una variable global. No sé si pueden quitarle el audio a sus micrófonos como les dijeron sus compañeros porque se escucha mucho. O los voy a silenciar yo. Entonces, lo que nos permite esto es que prácticamente una variable global nosotros la podemos utilizar en cualquier lado, a diferencia que una variable local. Por ejemplo, aquí voy a crear un método. Y vamos a poner aquí. Entonces, aquí si yo declaro una variable, vamos a ponerle variable local. Poner algo. Entonces, si yo quiero usar la variable global, sí la puedo usar en esta parte donde está el método 2. Por ejemplo, aquí yo podría darle un nuevo valor. Bueno, en cambio, si yo quisiera jalar el otro que es variable local, si se dan cuenta, no me deja utilizarla. Y entonces esa es la diferencia entre las variables globales y las variables locales. Entonces, mientras esta variable exista en la clase, yo la voy a poder utilizar en cualquiera de los métodos y la puedo llamar en cualquier momento, a diferencia de tenerla en un método, entonces no la puedo llamar en otro lado. Entonces, aquí también vamos a hacer otra comparación. Es importante que también ustedes pueden declarar variables con el mismo nombre si son de diferente ámbito, ¿va? Por ejemplo, ahí sería una variable global y una variable local. Entonces, si se dan cuenta, las pueden declarar en los dos lados. Pero lo que va a cambiar acá es la forma en la que ustedes se van a referir a la variable, ¿va? Porque, por ejemplo, si yo me quiero referir a la variable que está afuera, ustedes tienen que poner esto, que sería un dis. Entonces, si yo me estoy refiriendo a esta variable, entonces le voy a poner acá un nombre. Y ahora, si yo me quiero referir a la variable de adentro, solo la llamo por su nombre. Entonces, ahí se ve la diferencia entre los dos tipos de variables. No sé si tienen alguna duda con eso.
¿O alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir viendo lo que dice el concepto en la presentación. Bueno, entonces, como les decía, las variables locales, como por decirlo así, están adentro de una función, como dice acá, están ocultas y solo las va a poder utilizar esa función. Si se dieron cuenta, cuando yo intenté llamarlo en el siguiente método, la variable que declaré en un método, ya no me dejó utilizarla. Entonces, estas variables ustedes deberían de utilizarlas para cosas que tengan que ver solo con su función, a diferencia de las variables globales, que son cosas que ustedes van a utilizar después o las pueden estar llamando en otro lado. Entonces, las variables locales, eso es lo que va a pasar, solo se pueden estar definidas dentro de un método en específico y solo en ese método las van a usar. Em, entonces acá nos dice que las variables locales también se liberan al momento en que nosotros terminamos el método, ya no se van a guardar sus valores. A diferencia de las variables globales, que si ustedes las siguen utilizando van a tener el valor que ustedes ya les habían declarado antes. Entonces aquí dice ¿cómo se llama? ¿Qué reglas rigen las variables locales? Por ejemplo, no se puede modificar externas a un método, que eso ya se los enseñé en el código. A sus nombres deben ser únicos, eso sí creo que no lo dije. Pero por ejemplo, aquí si yo quisiera declarar otra vez variable 1, no le puse el mismo nombre, variable 1, entonces si se dan cuenta ahí ya no me deja declararla, a diferencia de estas dos que sí tienen el mismo nombre, pero una es global y la otra es local. Entonces ahí sí me deja que tengan el mismo nombre. Ya si están dentro del mismo método, ya no nos va a dejar que tengamos variables con el mismo nombre. Ah, y también que estas van a adquirir memoria hasta que se va a ejecutar el método. Entonces, eso permite que ahorren memoria. Entonces, si ustedes, porque, por ejemplo, cuando declaramos muchas variables globales, como siempre se va a estar guardando todo, entonces siempre como que van a estar ahí ocupando ese espacio, a diferencia de usar variables locales, ¿no? Entonces sería ideal que ustedes intentaran usar más variables locales a tener todo de forma global, pero como les digo, tienen que pensarlo bien si eso les va a servir solo en una función. Las variables globales son datos que se pueden acceder desde cualquier función o método del programa. Si se dieron cuenta, yo le podía cambiar el valor, ya sea en el método 1, en el método 2, siempre podía estar llamando la misma variable. Entonces, siempre se van a poder acceder desde las diferentes funciones y van a ir guardando el valor. O sea, yo lo puedo modificar desde otro método o solo lo puedo visualizar. Em, la forma de referenciarlas es con su nombre. Y acá dice que a una variable global se le asigna memoria que permanece hasta que se termina la ejecución. Y luego de que se haya terminado de ejecutar el programa, se va a liberar. Lo que decíamos que era una ventaja de usar variables locales es que no iban a abarcar ese espacio siempre, ¿verdad? A diferencia de las globales que sí lo van a hacer. Entonces, ¿tienen alguna duda con la diferencia entre las variables o no? ¿Tienen alguna duda? Me pueden escribir o no sé, hablar. En las diapositivas sí las voy a subir al caso. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver las estructuras de selección. Entonces, una estructura de selección o estructuras de control determinan cómo se va a manejar el programa. Lo que dice acá, entonces nos van a ayudar a decidir que son como las decisiones que se tenían en el diagrama de flujo. Entonces, esas nos determinan realizar una cosa o realizar la otra. Entonces, se llaman de secuencia o de selección, porque, vamos a ver, por ejemplo, acá está la estructura de un if. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el if lo que va a hacer es como que
nos va a ayudar a decir si una cosa, si es sí o si es no, como su nombre lo dice. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí, que me imagino que es, para los que ya saben, me imagino que es aburrido. Entonces vamos a declarar un número. Entonces, si se dan cuenta, o sea, aquí debería imprimirnos que es menor. No sé por qué me llaman acá. Bueno, entonces, eso es un if. Y se dan cuenta, acá está el diagrama de flujo de cómo debería de ir. Y entonces, para explicarles algo más, como que aparte de hacer un if sencillo, se pueden hacer más ifs, ¿va? Puede ir aumentando. Si quieren, lo ponemos mejor con una entrada para que sea. Van a la televisión. Solo bajar volumen, que yo pensaba apagarlo. Ay, qué oso. Está bueno. A mí me gusta porque es un saber. No te gusta. Gracias, Lupón. Entonces, si se dan cuenta, o sea, aparte de que podía ser solo elegir entre un sí o un no, puede tener más opciones. Y, y entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. Entonces, así vamos probando que, no sé, 12 es mayor. Y entonces así se pueden ir haciendo varias comparaciones cuantas ustedes quieran, usando el SIP. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda de eso, porque entonces esa es la forma más básica en la que ustedes pueden hacer comparaciones. Entonces acá vamos a ver qué es lo que dice, cómo funciona el if. Entonces la sentencia if evalúa una condición y si la condición es verdadera se ejecuta una porción del código, caso contrario se efectúa otra porción del código, que era, como vieron, estaba el if y lo que estaba en el else. Entonces ahora acá nos dice que pueden haber muchos if else anidados, como el que acabo de hacer, pero podrían existir muchos más casos para, para eso, ¿no? Entonces vamos a ahora una estructura que nos facilita más hacer esto, porque si ustedes se dan cuenta aquí, si yo quisiera compararlo con todos los números, por ejemplo, es igual a 1, es igual a 2,
Entonces, si yo quisiera ir haciendo todas esas comparaciones, como que se me va a dificultar más. Entonces, para eso vamos a utilizar, en vez de usar un if, se utiliza un switch, que es más fácil la forma en que evalúa las expresiones. Porque porque es más fácil, porque en vez de tener que estar escribiendo que es igual o no sé, o así, entonces ya no lo tenemos que hacer, sino que solo venimos y hacemos esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí me ahorro lo de tener que escribir la comparación. Entonces, es importante que cuando ustedes estén usando el switch en Java, utilicen este break, porque, o sea, si yo, en este caso no pasaría, pues, pero si pudiera, seguiría haciendo lo demás, déjame decirlo, seguiría comprobando. Entonces, vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, hacen exactamente lo mismo, pero es más fácil manejarlo de esta manera. Por acá en la presentación. Entonces, como dice acá, o sea, un switch nos va a servir como un selector y puede ser de tipo int, de tipo char, incluso creo que puede ser string, pero no puede ser de tipo double. Entonces, aquí nos especifica más o menos cómo funciona el switch y nos dice que evalúa y compara cada una de las etiquetas de un caso. ¿Por qué no puede ser un double? Porque tendría que evaluar los decimales y acá no nos deja, o sea, por ejemplo, aquí no me deja poner esto, porque ya yo no sé cómo podría decirlo. Ya no cumple con la sintaxis. Por ejemplo, acá, vamos a ver, una A. Entonces ya aquí como que perdería el sentido y por eso ya no lo hace. Entonces, aparte de evaluar, así ir evaluando valores double, es un poquito más complicado porque tenemos que comparar los decimales porque podrían tener bastante. Entonces, acá, por ejemplo, entonces acá nos dice cómo funciona el switch. La pregunta. Si fuera un string, entonces ustedes, pero aquí no me va a dar, vamos a ver. String, nombre. Voy a poner mi nombre. Entonces, así si ustedes quisieran hacer un switch de strings, es de esta forma como lo tienen que colocar. ¿Alguna otra duda? Y también se me olvidó decirles que existe el defecto. Entonces, el defecto cuando no cumple por decir así, cuando no cumplió con ninguna condición, aquí pasaría, o sea, no era Sergio, no era Esther, no era Mercedes. Entonces ya aquí, pues ya imprimimos no coincidencias o no sé lo que ustedes quieran hacer en caso de que no esté cumpliendo con lo que ustedes querían.
¿Alguna duda más acerca de eso? ¿No? Bueno, entonces, aquí lo que nos dice es que la etiqueta debe ser del mismo tipo de lo que se está seleccionando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí, eh, entonces, si se dan cuenta ahí nos va a dar error, ¿va? Porque ya no, o sea, no está cumpliendo con que sean del mismo tipo. Creo que ustedes se dieron cuenta que si que lo hice con un carácter y entonces ahí creo que no dio error. Entonces, cuando ustedes lo hacen así, esto lo que hace es validar el código ASCII de la letra A con el nombre. Entonces, ahí sí se podría hacer. ¿Tienen alguna duda con eso? No. Entonces, acá era lo que les decía que si no estaba en ninguna de las etiquetas, entonces no iba a realizar nada, a menos que nosotros especificáramos que realizara algo. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los bucles. Entonces, acá lo que hacen los bucles es tener como que repetir y repetir varias sentencias. Si se recuerdan, algo como el ejemplo que hice antes. Entonces acá los bucles son bien importantes porque nos ayudan bastante, pero aquí, bueno, acá vamos a entenderlo desde el diagrama de flujo. Entonces, aquí nos da una condición y si esta condición se cumple, lo va a seguir repitiendo. Entonces, aquí nos dice que es en este cuadrito que está arriba de la condición, nos dice que es la acción que se va a seguir realizando. Podría ser que esté sumando, que esté restando, que esté imprimiendo algo. Y entonces, si no se va a ir cumpliendo, lo va a seguir haciendo hasta que se deje de cumplir. Entonces, de estos bucles existen tres, que es el while, el for y el do while. Entonces vamos a empezar con el while. Entonces, este se va a repetir y va a dejar de hacerlo cuando ya no se esté cumpliendo la condición. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Por aquí. Entonces, bueno, entonces aquí lo va a seguir haciendo. Mientras edad sea mayor a cero, va a seguir imprimiendo esto. Entonces se dan cuenta, imprimir hasta el 1 y entonces como les dije, lo que decía, como ya les dije, lo que va a hacer es que se va a salir cuando ya no se cumpla esta condición, ¿va? Por ejemplo, ahí cuando ya era cero, ya no lo hizo y de una vez se salió de la ejecución.
Entonces, el cuerpo del bucle puede ser cualquier cosa, ¿va? Las acciones que ustedes quieran realizar contestando estas preguntas y cuántas veces se iterará va a depender de cuántas veces se cumpla la condición. Entonces se llama bucle por eso, ¿va? Se va a seguir repitiendo y repitiendo. ¿Va? Entonces, acá está el diagrama de flujo del while, que si nos damos cuenta, está la condición. Y al igual que como habíamos visto al principio de los bucles, la misma estructura que tenían acá. Entonces, si se va cumpliendo la condición, lo siguen haciendo y si no se va cumpliendo, se sale. Entonces, acá dice que es una expresión lógica que controla la secuencia de repetición. Su posición es delante del cuerpo del bucle y significa que el while es un bucle pretest, de modo que cuando este se ejecuta, se evalúa la condición antes de ejecutarse el cuerpo del bucle. Entonces, acá como lo podemos ver aquí, nos dice que siempre, o sea, antes de hacer las acciones, tiene que revisar si lo puede, o si la condición se está cumpliendo para poder hacerlo. Ahora, de lo contrario, no lo va a hacer. Por ejemplo, si pusiéramos esto, en este caso no debería de realizarse, porque si se dan cuenta es igual a 10, entonces ya no lo va a hacer. Bueno, entonces siempre lo revisa antes. Entonces, ahora vamos a ver el ciclo for. Bueno, entonces dice que esta es la mejor forma de programar la ejecución de un bloque de sentencias que sepamos que se va a repetir un número fijo de veces. Porque esto lo que nos ayuda es que nos va a dar de una vez como que las cosas que vamos a realizar desde la cabecera del for. Entonces acá nos dice que el for tiene como que dos partes y la primera parte tiene tres partes. La primera parte es la inicialización y entonces ahí vamos a definir sobre qué variables que se va a estar realizando. Se va a hacer una condición y luego qué es lo que se va a realizar después. ¿Tienen alguna duda? Me pueden preguntar. Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a tratar de que esto que estábamos haciendo aquí, lo vamos a hacer ahora en un for. Entonces, como decía, en el for primero teníamos que declarar, teníamos que declarar la variable sobre la cual se iba a ejecutar. Entonces, vamos a poner esto. Y vamos a poner que i debe ser menor a 10. Y mientras eso pase, entonces i debería de ir disminuyendo. Entonces aquí vamos a imprimir edad. Entonces, si se dan cuenta, edad, creo que aquí, no, edad debía ser, no dice así, claro. Bueno, entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo. Incluso yo podría poner aquí el 10 y estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos allá. Solo que aquí nos ahorramos, bueno, igual estamos declarando la variable, pero la estamos declarando dentro del for. Y toda la condición, lo que nos ahorramos es esta sentencia de acá. Entonces al final hacen lo mismo. Entonces, ay, ¿alguno tiene duda con eso? ¿No? Sí. De igual manera, no es como que necesario que declaremos una variable aquí, sino que también podemos solo inicializarla. Mm. Mm. Entonces,
en esta parte de acá donde yo puse el menos menos, también podemos hacer otras cosas, ¿va? Como por ejemplo sumar o darles diferentes valores. O sea, por ejemplo, aquí ustedes podrían poner más o pueden poner asignaciones, diferentes asignaciones que se van a repetir el número de veces que lo haga acá. Por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que la cuenta ya aquí ya no va igual, va, sino que se va de 10, 8, 6, 4 y 2 y así pueden ir poniendo varias cosas, colocando varias cosas acá que les van a ayudar a hacer diferentes acciones de acuerdo a lo que tengan que hacer. ¿Tienen alguna duda con eso? No, ninguna. Bueno, entonces, bueno, entonces si se dieron cuenta, igual el for también hace lo mismo que hace el while porque siempre lo revisa antes y eso no pasa ya cuando estamos haciendo un do while. Por ejemplo, vamos a hacer un do while aquí. Entonces, poner aquí afuera que edad es igual a 10. Mm, bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí llegó hasta cero, algo que no hubiera pasado si hubiéramos estado usando un while. ¿Por qué no hubiera pasado? Porque ya cuando entraba con ese valor, ya no lo iba a hacer. No sé, no sé si se fijaron en eso. Entonces, esto como que comprueba una vez más, ¿no? ¿Tienen alguna duda con algo de lo que dije ahorita o de lo que he dicho? Entonces, bueno, entonces acá nos dice cuáles son las diferencias como que de usar un ciclo y de usar otro. Bueno, entonces, acá dice que el while lo usamos normalmente cuando la repetición no está controlada por un contador. Entonces, no vamos a saber como cuántas veces se debe ejecutar ni tenemos algo así, sino que ustedes podrían tener diferentes condiciones, no exactamente con un número como lo estoy haciendo yo ahorita, sino que depender de que cambie el valor de una variable en específico mientras vayan haciendo algo. Entonces, cuando es una condición así, eh, sería más fácil que ustedes utilicen un while. Entonces, un ciclo for sí es mejor cuando ustedes están empleando un conteo, porque ustedes van a saber como cuántas veces se va a repetir o ya como que pueden controlar eso. Cosa que con el while, o sea, cosa o sea, que con el while lo pueden hacer, pero lo que hacen con el while no lo pueden hacer con el for. Ya, o sea, si dependiera exactamente de algo que pasa dentro del while. Nadie se tiene duda con lo que dije. Bueno, ahora con el do while, acá lo que dice es que si nosotros queremos que se ejecute al menos una vez, por ejemplo, ahí, ¿se dan cuenta? Ese imprimió el 10,
sea, lo hizo una vez a pesar de que ya después no iba a cumplir la condición, entonces siempre lo hace al menos una vez. Entonces, si ustedes Mm, necesitan que al menos pase una vez, entonces usan do while. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda en específico con algo? ¿No? Bueno, mira, pues el break te va a sacar te puede sacar de un ciclo, o sea, suponte que tienes otra condición adentro del ciclo, entonces sí te va a sacar del ciclo. Por decirlo así, si ustedes ponen, vamos a ver, ustedes coloquen, vamos a ver, coloquen while, va a seguir con la edad. Pues edad es igual a 10 y vamos a hacer lo mismo, edad sea mayor a 0. voy. Voy a ponerlo así. Entonces, si te das cuenta, ahí nos sacó el ciclo, a pesar o sea, aquí en este último ciclo que puse, donde voy viendo que es 10, que es 9, que es 8, que es 7, que es 6, que es 5, pero si hubiera una condición que tú quisieras que pasara para que te saque, entonces, si tú colocas el break, te va a sacar de todo el while. No sé si queda clara esa parte del break. Bueno, ahora, no entendí la pregunta de lo del do while dentro del while. Y sí, se pueden usar, o sea, yo ahorita estoy usando numéricos porque es más fácil, pero ustedes pueden comparar, que si se puede usar operador diferente con string. Ah, no, con string no se puede. Ustedes para cuando quieren igualar strings, ejemplo aquí, vamos a hacer dos. Entonces, si tú venís y haces si quieres comparar que son iguales, se usa esto, que es el equals. Ahí. Bueno, ahora si quieres que sean diferentes, te pones esto adelante. Y así eso sería una comparación de... Ahora, ya. No, pues, en la estructura del do while, lo que está dentro del do es lo que va a hacer. Y el while solo va a ser como la condición. Aquí solo tienes que poner la condición seguido o sea, de último el punto y coma, porque ahí se terminó, por decirlo aquí. Solo esto que estoy seleccionando es como el ciclo. Ya lo que pongas abajo ya no involucra al ciclo este, ¿va? Lo que es ya como por aparte. ¿Sí quedó claro eso? Bueno, entonces ahora vamos, vamos a ver la pregunta de Pablo. Entonces, a diferencia del break, el return, perdón, a diferencia del break, el continuo debería de seguirlo haciendo. Pero, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver.
Mm, bueno, con el return lo que hace es parecido a lo que hace el break, pero la diferencia, pero la diferencia es que, o sea, el break te va a sacar de una, por decirlo así, de un ciclo, o sea, solo te va a sacar de ese ciclo. Pero ya si tú venís y lo haces, no sé si lo, ya si tú lo haces dentro de un método, entonces lo que siga en el método se va a seguir ejecutando. Voy a hacer un ejemplo, pero lo voy a hacer en otra clase. Vamos a hacer en estos métodos. Vamos a hacer otro método. Vamos a poner. Ponerlo menos de eso. Bueno, entonces aquí voy a poner esto aquí arriba. Entonces, clase. Vamos a ver. Creo que lo voy a poner. Lo voy a comentar. Entonces, si te das cuenta, aquí yo usé un ciclo con break y un ciclo con return. Entonces, si se dieron cuenta, en los dos puse, o sea, puse después del método, puse este sigue. Entonces, te das cuenta cuando yo usé return, este sigue ya no se imprimió, porque ya había, o sea, como lo saca, o sea, la diferencia entre el break y el return es que el return de una vez te va a sacar de todo, ¿va? O sea, si estás en un método, una vez te va a sacar del método. ¿Sí quedó claro eso? Y en cambio, el break solo te va a sacar del ciclo, pero el return no. No sé. ¿O a alguien le quedó duda de eso? No sé, tengo un if después de un if. Ah, sí, sí, sí. Eso puedes hacer con
con el cabal, para eso sirve el continuar. O sea, si tú, por ejemplo, ya cumplió con algo y ya no quieres que siga haciendo lo que estaba haciendo, entonces se va a pasar a la siguiente iteración. Vamos a hacer. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Le voy a comentar. La aumentación sea mayor a 10. Mm, ¿Por qué no lo hizo? Así que. Ah, ahora aquí sí, sí debía hacerlo. Entonces ahí se debió haber comido la parte, como dijiste. A ver si te das cuenta de la parte de 5 no la imprimió, y luego la 5 no la imprimió. Entonces, cabal, eso hizo continuar. Entonces, ya después, lo que esté después de continuar ya no lo va a hacer. Bien. ¿Tienen alguna otra duda acerca de eso? Mm, no. Entonces ahora vamos a ver lo que son las funciones y lo que son los procedimientos. Entonces, los métodos van a ser como pequeños programas dentro de otro programa y contienen varias sentencias que, como si se dieron cuenta, los nombres tienen que ser únicos y se pueden utilizar más de una vez. Los métodos ahorran espacio, reducen repeticiones y facilitan la programación, proporcionando un medio para dividir el proyecto grande en módulos más pequeños. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, vamos a ver, vamos a ir usando esta clase. Ustedes tuvieran un programa, vamos a decir que tienen una calculadora, vamos a decir, no, vamos a ver. Sí, vamos a dejarla como una calculadora. Y esto lo voy a hacer sin parámetros y ya después lo vamos a hacer con parámetros. Bueno, entonces, supongamos que ustedes quisieran hacerlo como que varias veces lo mismo, o sea, si ustedes quisieran sumar varias veces o restar varias veces, entonces pueden volver a utilizarlos
y pueden hacer varias cosas ahí que les van a ahorrar código. ¿Va? Por ejemplo, si ustedes siempre, vamos a ver, vamos a hacerlo ya con parámetros, pero ya cuando tienen parámetros, mejor miramos primero la teoría. Bueno, entonces, ¿qué incluyen las partes de un método? En la cabecera va el tipo, el nombre y la lista de parámetros. Y en el cuerpo lo que van a realizar. ¿Va? Entonces, vamos a ver aquí. Eh, por ejemplo, ¿va? Entonces aquí la visibilidad puede ser pública o puede ser privada. Que eso, o puede no tenerla, ¿va? Puede estar así. Este void, en este caso, representa que es vacío, pero un método puede ser de cualquier tipo, igual como son las variables. Por ejemplo, ustedes pueden tener de tipo entero. Eso lo vamos a hacer de tipo entero. Y una lista de el nombre que debe ser único en la clase. Y aquí deberían de ir los parámetros que vamos a utilizar. Bueno, entonces, aquí tenemos las dos, ¿cómo se llama? Cuando son de un tipo, por ejemplo, cuando es vacío, si ustedes se dan cuenta, no me daba este error. Cuando ya tiene un tipo, sí me da un error porque siempre que tenga un tipo, espera que yo retorne algo. Entonces vamos a retornar número 1 al número 2. Igual acá, vamos a hacer lo mismo con resto. Entonces, así, ¿tienen alguna duda sobre la estructura del método o algo así? ¿No? Bueno, eh, entonces aquí, entonces ya estos métodos ustedes los pueden llamar bastantes veces, ya sea ya en esta clase. De la misma manera que yo llamé este método acá. Entonces, esto me debería devolver, voy a poner eso. El void les dije que era que es cuando está vacío el método. Entonces, o sea, cuando nos referimos a vacío es que no devuelve nada. O sea, ustedes usan void, por ejemplo, aquí yo puse un int, entonces sí me está retornando un tipo de dato. Entonces, los tipos de datos que existen son igual que los tipos de variables. Existe el string, el double, el entero, los caracteres. Y también pueden utilizar los mismos tipos de datos de la misma clase que tienen. Por ejemplo, entonces o sea, si mi método no me va a devolver nada, yo utilizo void. Voy a ponerle método. Entonces aquí no me devuelve nada. En cambio, este sí me puede devolver varias, o sea, como es de tipo entero, me debería devolver números, ¿no? Pero solo puedo tener un retorno. Bueno, por ejemplo, ahí, o sea, siempre me debe devolver un número. Va, y lo mismo pueden hacer ustedes, ya pueden tener diferentes tipos por ejemplo, yo puedo tener uno que me devuelva string. Por ejemplo, ahí, entonces ahí ese método siempre les va a devolver un string. Entonces así,
Y ahora lo del estático, las variables, cuando un método es estático o una variable es estática, significa que existe solo una vez en todo. O sea, por ejemplo, ustedes, o sea, aquí el método main es estático porque solo existe una vez y siempre, o sea, siempre como que se va a ejecutar se va a tener guardado. Por ejemplo, si yo declarar aquí un método estático. Entonces, le voy a estático. Cuando tengo un método estático, la clase también debe ser estática, pero vamos a hacerlo con una variable que prácticamente funcionan igual. Ay, estática. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tengo algún objeto estático? Entonces lo puedo llamar y para llamarlo o utilizarlo no necesito como que declarar la clase, ¿va? Sino que si yo solo pusiera clase, punto nombre, punto nombre, entonces, ay, entonces si ya lo pongo ahí, o sea, si se dan cuenta aquí no necesité inicializarla para, ¿cómo se llama? Para poderle poner el nombre. Entonces así, y esta variable siempre va a permanecer su valor, ¿va? Igual son los métodos. O sea, cuando yo tenga un método estático, no voy a necesitar hacer esto que yo hice aquí, que hice el new class, y luego llamé el método, sino que cuando yo tengo un método estático, solo pongo el nombre de la clase, punto, el nombre del método, y ya lo puedo usar. ¿Sí quedó claro eso? ¿No? Bueno, entonces ahora les estaba diciendo que también los tipos en los que podemos hacer de los métodos y variables también pueden ser del mismo tipo de clase. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un tipo de clase, método, método clase, vamos a poner. Entonces, por decirles algo ahí, entonces podemos hacerlo o sea, el retorno también puede ser de un tipo de objeto. Igual las variables ustedes también las pueden hacer de tipos de objetos. O también pueden ser vectores, igual los parámetros. Entonces, vamos a seguir. ¿Tienen duda de eso o de algo de ahí? ¿No? Entonces, como dice acá, debe incluir el tipo, el nombre y la lista de parámetros, que vieron que fue lo que colocamos aquí. Está el tipo del método, el nombre y la lista de parámetros, que es eso. Los métodos pueden o no, o pueden no tener parámetros. Entonces acá nos dice que el retorno de un método, o sea, el return se utiliza para salir de la ejecución del método o devolver un valor en específico del retorno. Si es, si es de tipo void, solo tenemos que utilizar la palabra reservada return, que si se dieron cuenta, acá acá cuando estábamos haciendo este método vacío con el retorno nos salíamos de una vez del método. Entonces, igual pasa cuando ustedes quieran retornar un valor. Pero en el caso de que nuestro método sea void, no nos va a dejar retornar un valor, ¿va? Sino que solo tenemos que utilizar la palabra reservada return. Igual les mostré que dependiendo del tipo del método no nos va a dejar retornar otra cosa. Siempre tiene que ser un string. Entonces acá, por ejemplo, acá está el mismo ejemplo que les puse. O sea, es una suma y lo que nos hacen los métodos es ahorrarnos como que estar haciendo otra vez todo, escribiendo todo el mismo código. Cuando tenemos código repetitivo, lo mejor es colocarlo en métodos para que no tengamos que volver como que a copiar y pegar el mismo código.
Lo que ya solo llamamos lo mismo, que ya, como que ya se está ejecutando. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un mensaje o algo así, entonces ya solo llaman el método. Entonces, dice que para que los métodos puedan ser utilizados, deben ser llamados. Entonces, la llamada se puede realizar desde otro método y esto hace que se redirijan a otra, por decirlo así, a lo que está haciendo en ese momento el otro método. Por ejemplo, si yo llamara aquí resta, entonces la ejecución se queda ahí y se pasa automáticamente a esta parte de la resta. Entonces, ustedes pueden llamar métodos dentro de otros métodos o llamarlos así como con la clase, así como lo hice yo aquí, que dice este new de acá, y luego con el c punto, que es el nombre que le di a esta clase, ya puedo llamar el método. ¿Tienen duda con eso? No. Entonces, y por último, o sea, por ejemplo, aquí yo llamé solo, si se dieron cuenta, llamé aquí y lo guardé en otra variable para poder imprimirlo. Entonces, aparte de eso, cuando ustedes utilizan métodos que contienen retornos y ustedes de una vez quieren utilizar el dato, lo pueden utilizar de una vez. Por ejemplo, yo aquí podría imprimir de una vez c punto sumar. Yo podría imprimir eso de una vez o a la parte de la resta. Entonces, ¿tienen alguna duda con eso que acabo de hacer o no tienen duda? Vamos a correr. Bueno, entonces, si no tienen dudas, entonces vamos a hacer el corto del día de hoy. Les voy a dejar de compartir. ¿No tienen ninguna duda antes de que pasemos al corto? ¿O alguna pregunta? ¿O algo que quieran saber si se puede hacer o no sé? ¿No? ¿A cuándo se utiliza el tipo privado? No. Entonces, entonces público, yo lo puedo acceder desde cualquier, o sea, si se dieron cuenta, yo estaba en esta otra clase y solo con darle aquí, casi todos mis métodos son públicos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, estoy jalando método, creo que lo voy a hacer un poquito, voy a separar. Por ejemplo, estoy jalando método y método es público. Entonces vamos a cambiarle aquí a método 2, creo que está más abajo. Entonces yo voy a poner a método 2, privado. Entonces ya cuando estoy aquí, si se dan cuenta, ya no me deja acceder a método 2, ya no lo puedo usar, porque la visibilidad es privado. Entonces cuando un objeto es privado, solo lo podemos utilizar dentro de la misma clase. Por ejemplo, igual estas variables que están aquí arriba, yo no las puedo llamar desde la otra clase. O sea, si yo pongo
C punto, ¿cómo se llama la variable? No sé si me dejó de llamarla. Ahí sí me deja llamarla porque como no tiene tipo, pero, o sea, si aquí pusiera, perdón, no tiene visibilidad, pero si aquí lo pongo privado, entonces ya me va a dar error porque ya no puedo acceder a esa variable. Entonces en eso cambian que lo pongamos privado o público. O sea, si está privado, solo va a ser para la clase en la que está. Y si está público, yo lo puedo acceder desde otra clase. Y la duda de la tarea, ¿cuál es? Víctor, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es la duda de la tarea? Eh, ¿Cuál es la duda del proyecto de la práctica? Sí, la práctica la tienen que hacer usando matrices. Mm, ¿Solo tienen esa duda? No, pues, va, mm, ¿cuántas hay? Como ya no hay más dudas, las matrices, o sea, o sea, las matrices van en las dos, bueno, o sea, les dije, al principio les dije que en la tarea no podían usar matrices, o sea, lo que es para el domingo no pueden usar matrices. Y porque ahí lo tienen que ir haciendo conforme un ciclo o sí, conforme un ciclo ustedes tienen que ir imprimiendo las cosas en la tarea. Y ahora en la práctica, sí, todo lo tienen que hacer con matriz. Tienen que utilizar matrices. En la documentación me tienen que poner diagramas de flujo y sí, en la tarea del domingo, o sea, no me tienen que mandar un programa, si lo leyeron, sino que solo tienen que hacer el diagrama de flujo y el algoritmo que se utiliza para lograr la solución. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora con la documentación, tienen que hacer el diagrama flujo general del programa y lo de mostrar información del estudiante. ¿Eso es de la tarea o de la práctica? Bueno, para mostrar las puntuaciones. Les piden mostrar las puntuaciones. Con lo de las puntuaciones, la práctica es ¿para cuándo es la práctica? Es para el 16. Si la otra semana no miramos ordenamiento de vectores, entonces eso o sea, no lo vamos a tomar en cuenta que tengan el top. Si no miramos la otra semana, o sea, si no miramos el otro jueves, el ordenamiento. Ahora de lo contrario, sí, pero sí debería ser como ordenamiento.
Mm, y si no, yo les voy a mandar un ejemplo sobre ordenamiento. Ahora tengo una duda con lo de mostrar información del estudiante, de la práctica o de la tarea. De la práctica. Ahí solo es que muestren ahí dice, o sea, solo imprimir en consola. Es como parte del menú. Ustedes tienen que poner la información del estudiante, la información de usted. Y, y como documentación, solo tienen que poner el diagrama de flujo de todo el programa, pero cuando digo de todo el programa, o sea, no me vayan a hacer lo que les dije en clase de que hay un programa que usan y que meten el código y ya, ahí lo hacen. Eso no está permitido. O sea, ustedes deberían de buscar como que los diagramas de flujo de las cosas como que a ustedes les sirvieron más. O sea, si ustedes hicieron un método que hacía, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, el ordenamiento. Si ustedes tenían un método que hacía el ordenamiento y más o menos ustedes lo explican en un diagrama de flujo. O sea, no es un diagrama de flujo que tengan que hacer todo y poner exactamente todo, sino que pueden hacer pequeños diagramas de flujo donde me muestren lo más importante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, bueno, si no tienen dudas, voy a hacer el corto, se los voy a mandar. Mm, Para el corto, mm, para va con lo de, a ver, con lo de, ¿cómo se dice esto? Con el diagrama de flujo, utilicen la misma simbología que está en la presentación. O si el ingeniero les dio alguna, también lo pueden hacer como el ingeniero lo dio. Mm, lo de las cargas es de la práctica, ¿verdad? Cargas, punto y coma. Vamos a ver. Sí, lo de dividir el diagrama de flujo por secciones también lo pueden hacer en la tarea del domingo. Y con lo del nombre de la clase me están preguntando para el corto. Va, ahorita les voy a pasar los datos y necesito que pongan su número de carnet cuando les pida el nombre. Cuando les pida el nombre, pongan su número de carnet. O sea, la primera vez que les pide, ponen IPC corto. Ahorita les va a salir como que está cargando. Entonces, cuando les pida su nombre, ponen su número de carnet, ¿sí? No se vayan a confundir porque después no sé quién es el corto.
Voy a empezar el corto a las y 35 para que todos estén como que ya listos. No, el corto es en Sócrates, ahí les mandé la dirección, ese link que les mandé. Bueno, entonces a las y 35 voy a empezar, ahí me dicen si tienen 5 minutos para responderlo, y son 5 preguntas. Entonces voy a empezar el corto y ya todos están listos.
Mire. Entonces, si ya no tienen ninguna otra duda, pues por aquí dejamos la clase. No sé si tienen duda de algo, ¿no? El corto les va a valer como asistencia. Si se lo hicieron, entonces vale como asistencia. Y este domingo sí vamos a hacer corto porque les había dicho que iba a haber corto, pero los domingos, pero ya no lo hice. Entonces, este domingo que viene sí va a haber corto. ¿Qué cosa de la carga? El domingo a las 9. Igual es de lo que ya vimos, es de lo que las presentaciones de hoy, no, a las 9 de la noche. Las presentaciones de hoy y de la vez pasada pueden ser. Entonces ya con esas se hace otro corto. Entonces, y es igual en Sócrates. Y igual son 5 preguntas y tienen cinco minutos para responder. Mm, el punto y coma en vez de la coma. Eso me dijeron que es de la práctica, ¿verdad? Si lo pones como comentario mejor en el Classroom y así lo contesto, lo del punto y coma. Así lo ven después. Entonces, solo eso, sí voy a subir las presentaciones ahorita en un ratito. Y de ahí hacen su tarea. Y las preguntas había una extra, entonces cada una valía 25. Pues ahí les voy a subir las notas de los cortos. Entonces, solo. Feliz noche.